Gracias damos al Señor por su bendición, el privilegio de poder estar aquí para ministrar la santa palabra de Él. Vamos a estar abriendo la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Amén. Santo es el Señor, aleluya. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti agradecidos por tanta bendición, por tanto privilegio, por tanto amor y por tanta bondad, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús que seas perdonando nuestros pecados, que seas perdonando, limpiando, purificando cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, estar agradables delante de ti. Asimismo, Señor, pueda ser tu palabra ministrando con tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí reunidos. A través de este mensaje, Señor, cada uno pueda aprender algo nuevo y algo que pueda ser de gran bendición a nuestras vidas para que haya un cambio radical en cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Sentarse, hermanos. Gloria al Señor. En este día vamos a estar hablando acerca de el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Pero antes de ver lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento, quiero hablar un poquito acerca de cómo comienza el sacerdocio, ¿verdad?, a través de la Biblia, para poder adentrarnos o entender más lo que es el sacerdocio bíblico, ¿verdad? En Génesis capítulo 14, versículo 18, Aleluya. nos habla acerca de un hombre llamado Melquisedec, y dice de esta manera, lo voy a leer. Génesis 14, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Hasta ahí vamos a estar viendo, como le menciono, acerca del sacerdocio. Fíjense que en el Medio Oriente hay una costumbre o parte de su costumbre, de su cultura. Tenían sacerdotes, todas las personas o todos los pueblos del Oriente. Eso no implicaba, ¿verdad?, que el sacerdote fuera una persona, vamos a decirlo, cualquiera, porque aquí nos está hablando de una persona respetable, de una persona la cual era vista con gran respeto. Dice que era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí nos da inicio, nos da luz a lo que es el sacerdocio en esos tiempos, antes de que viniera lo que es la ley, antes de que viniera la institución de los sacerdotes, conforme a la palabra del Señor. Ahí nos está hablando de que por las costumbres en el Oriente, podía ser el mismo rey, el sacerdote o el que ejercía la función sacerdotal,
no necesariamente otra persona. Cuando esa persona o ese sacerdote en ese lugar donde estaban, ¿verdad? Ese personaje presentaba los sacrificios, presentaba y representaba a su Dios. Era visto con un, vamos a decirlo de esta manera, con un temor reverente, con un respeto, porque esas personas eran tenidas como lo que eran, personas que representaban a sus dioses delante de los hombres y ministraban a su pueblo, a su nación, según cual fuere, ¿verdad? Ahora, este hombre llamado Melquisedec, dice la palabra del Señor, que era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Alabanza. Ahora, según la Escritura, este varón es el primer hombre registrado como sacerdote del Dios Altísimo. Dice la Escritura que ni tiene principio de días, ni tiene padre ni madre. Es un hombre del cual Dios testifica como su sacerdote. Y la palabra del Señor también en Hebreos nos habla de él y nos enseña, nos dice que la palabra o que Dios mismo da testimonio de que este hombre vive. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ahora, si este es el primer sacerdote que registra la Escritura, de allí en adelante nosotros podemos ver la necesidad de un sacerdote para ministrar al pueblo, de un sacerdote para instruir al pueblo en la palabra de Dios, la necesidad de un sacerdote para interceder entre el pueblo y Dios, la necesidad de ese sacerdote también requería que ese sacerdote fuera alguien respetable, alguien que fuera de un testimonio íntegro, porque de lo contrario, lo que pasaba era que ese sacerdote no representaba bien a su Dios, y al no representar bien a su Dios, ese sacerdote podía morir. Fuese que el pueblo no se agradara porque ese sacerdote estuviera haciendo una función dentro de su ministerio, en cualquiera de su religión que tuviese, su creencia, ¿verdad? Ese sacerdote podía ser muerto por parte del pueblo, y si ese sacerdote no era el rey, podía ser quitado por el rey y ahora muerto y puesto un sacerdote que realmente fuera digno de esa posición. Si nosotros seguimos la Escritura, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, versículo 6, que Dios quería levantar una nación a través de la cual Él pudiera tener, dice aquí, un pueblo, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, verso 6. Dios quería una nación, un reino, más bien dicho, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué está diciendo aquí? Un reino de sacerdotes. No estaba diciendo yo quiero tener un sacerdote. Está diciendo un reino de sacerdotes. Escuche bien lo que Dios comienza a hacer desde aquí, cuando le dijo a Moisés: gloria a Dios.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y vosotros me seréis un reino. ¿Ves? Y les dice, y gente santa. Él está diciendo, apartados del mal. Si la palabra de Dios o sus leyes que Dios dio al pueblo de Israel para que este pueblo se guardara, para que conociera qué es bueno y qué es malo delante de los ojos de Dios, si este pueblo vivía de esa manera, iba a ser un reino, se iba a levantar un reino entero, completito de puros sacerdotes, donde nadie le enseñara al otro, porque cada uno tenía la palabra de Dios para ministrarla. ¿A quién? A aquellos que están fuera de ese reino. Eso es lo que Dios quería. Gente santa, que testificara, que fuera respetable, que testificara con su propia vida, para que fuera, vamos a decirlo de esta manera, para que fuera con credibilidad lo que esta persona habla, lo que esta persona ministra, lo que esta persona enseña, lo que esta persona testifica a los que no conocen de ese Dios creador y dador de vida. Lo que nos está ahora, si nosotros nos vamos a lo que es aquí mismo en Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 30, voy a estar leyendo varios pasajes porque tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la Escritura dice acerca de esto. Gloria a Dios. Éxodo 30, 26. Voy a leer desde el 25. Éxodo 30, 25 al 30. Dice de esta manera: y harás de ellos, el aceite de la santa unción. Antes le dio una lista de especias y de cosas que tenía que para hacer el aceite de la unción. Dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, escuche bien, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aquí comienza un sacerdocio. Dios le demanda, o manda más bien dicho, a Moisés, le da instrucciones de lo que tenía que hacer para instituir sacerdotes. Les está diciendo de la manera en que los tiene que ungir, de la manera en que los tiene que consagrar. Si nosotros seguimos leyendo a través de la palabra del Señor, podemos ver cómo Dios le dijo a Moisés que tenían que ser esos sacerdotes. Primeramente, tenían que ser escogidos por Dios para ser sacerdotes. Gloria al Señor. No cualquiera podía ser sacerdote. La palabra del Señor nos enseña que tenían que ser descendientes, o más bien dicho, de la tribu de Leví. Y tenían que ser hijos de Aarón, los sacerdotes. No estamos hablando de los levitas. Los levitas hacían las funciones fuera de lo que es la administración en el templo, en el tabernáculo. Gloria a Dios. Los sacerdotes eran encargados de ministrar al Señor. Los sacerdotes eran encargados de representar a Dios aquí en la tierra directamente, de estar enseñando, estar instruyendo, estar capacitando a cada persona para que conociera la palabra del Señor y viviera según la palabra del Señor. Estos sacerdotes tenían demasiados requisitos.
Si nosotros vemos en Levítico capítulo 21, Levítico capítulo 21, el siguiente libro, el que sigue de Éxodo, Levítico 21, Gloria al Señor. dice aquí muchas cosas acerca de lo que es los sacerdotes, y aquí me dice santidad de los sacerdotes, y voy a comenzar a leer, y dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por sus parientes cercanos, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Fíjense que aquí está hablando, está largo para leer, pero les está diciendo que ellos no podían tocar tan solo un muerto. Gloria a Dios, aleluya. Les está diciendo que no podían tocar a personas, o vamos a decirlo, cadáveres, me habían dicho. Gloria a Cristo. No podían contaminarse, no podían hacer con su cabeza, con su cabello, pelarse de cualquier manera, no podían hacerse como hoy en día, que se hacen rayitas por acá, que se paran los cabellos para acá, que se pelan como quieren, con una jícara acá arriba y le cortan unos alrededor. Gloria. Ellos tenían una manera que debía ser santa. Aleluya, santo Dios. Inclusive no podían cortarse la barba. Esto de aquí, esta parte de aquí, tenía que estar creciendo. No lo podían cortar. La palabra del Señor nos enseña que esas personas que eran escogidos por Dios para ser sacerdotes no tenían que tener defecto físico. Dice que no se podían casar con cualquiera. Habla de que no podía casarse con una mujer que fuera prostituta, una persona que fuese divorciada, una persona que fuese de la, vamos a decir, mala vida. Dios, aleluya. Tenía que ser una mujer virgen, de su mismo pueblo, de su misma tribu, para que pudiese guardar la honra para su Dios, el testimonio santo para su Dios. Esa persona no podía tener defecto físico, como por ejemplo, no podía ser una persona enana, no podía ser una persona que tuviera una mano seca, no podía ser una persona que tuviera un pie más grande que el otro, no podía tener ningún defecto físico. Podía comer de las cosas consagradas al Señor, de los panes, de lo que se le permitía a todo sacerdote comer en el altar, o comer, más bien dicho, del altar para alimentarse. Le permitían eso, pero no le permitían ministrar, porque de lo contrario, si esa persona se atrevía a acercarse, le podía costar la vida. Dios mismo se encargaba de quitarle la vida. No había necesidad de que lo mataran, no había necesidad de algo así, sino que Dios mismo lo cortaba de raíz. Ahora, si había tantos requisitos, si había tantas demandas, era por una razón, porque Dios quería que sus sacerdotes lo representasen de una manera correcta, de una manera íntegra, sin doblez, que no anduvieran, como la palabra del Señor nos dice, que no sean de doble ánimo, que no sean personas que son llevadas por toda clase de doctrinas, no, sino unas personas entregadas a Dios, testificando con su propia vida. ¿Por qué? Fíjese que cuando nosotros leemos la Escritura, la palabra del Señor dice que Saúl, cuando se enojó con los sacerdotes de No, dice que
mandó matarlos por haberle dado de comer a David cuando lo estaba persiguiendo, por haberle dado o entregado en sus manos la espada que había sido de Goliat, al cual David había vencido en una batalla. Las personas que iban con Saúl, que era desde la milicia, se negaron a hacer eso, porque había un respeto grande por el sacerdote. Era como una persona intocable. Inclusive la palabra del Señor dice que no hablarás mal del sumo sacerdote, no hablarás mal del sacerdote, no dirigirás palabras vanas hacia el sacerdote. Santo. Porque de lo contrario había consecuencias. ¿De qué? De parte de Dios para con esa persona que había hecho mal al sacerdote. Ahora, si esta persona era una persona tan íntegra, si era una persona correcta conforme a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña, vamos a ver en Isaías capítulo 6. Te alabamos, Señor. Versículo 6. Isaías capítulo 6. Aleluya. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer algo referente al sacerdocio. Dice de esta manera, capítulo 6, versículo 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, 61, versículo 6. Capítulo 61, versículo 6. Versículo 6. Dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y ahora también vamos a leer Jeremías 33, 21. Jeremías 33, 21. Alabanza. Para poder explicar Gloria al Señor. 33, 21 de Jeremías. Dice de esta manera, voy a leer del 20, versículo 20, 33, 20 y 21. Dice: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, sacerdotes, mis ministros. Nos está hablando de que el pacto de Dios, o el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel para el sacerdocio, era inquebrantable. No se podía quebrar. Pero el hombre, como es ser humano, falla, se desvía, se aparta por el camino más fácil, porque le cuesta entender que el camino más fácil no es realmente lo más fácil, sino que el camino que a veces tiene obstáculos y tiene dificultades es el camino más fácil delante del Señor, porque ese camino es el camino que Dios quiere que uno siga. Ahora, cuando esos ministros representaban a Dios de la manera en que la palabra del Señor lo dice, que son sus ministros, de la manera en que son correctos, de la manera íntegra y agradable al Señor, no había necesidad de profetas. Cuando había un sacerdote que estaba ejerciendo su función
de la manera agradable a Dios, no había profeta que hablara. Pero cuando había mal sacerdocio, cuando el sumo sacerdote era desobediente al Señor y andaba torciendo a los sacerdotes y torciendo al pueblo, entonces Dios levantaba a un sacerdote, a un profeta, para volverlos al camino, a través del estarles hablando, a través aún de señalarles públicamente las cosas que estaban haciendo mal, porque desviaban al pueblo, porque lo guiaban por caminos o sendas de muerte. Nosotros tenemos que ver eso de esa manera. Si es tan importante esos sacerdocios, si es tan importante esas cosas para Dios, es que el sacerdote tenía que ser alguien que lo representara perfectamente. En Éxodo capítulo 28, versículo 40. Éxodo 28, versículo 40. Dice de esta manera, vamos a leerlo. Éxodo 28, versículo 40. En adelante. Dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintas y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón y a tu hermano, Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no se lleven pecado y mueran, Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Fíjese que Dios aún les demandaba una vestidura correcta. No podía llegar ese sacerdote vestido como quisiera. La palabra del Señor en Levítico 21, donde habíamos leído hace un rato acerca de la santidad del sacerdocio, demandaba que el sacerdote no anduviera con ropa rota. Ve que hoy en día usted puede ver ministros o pastores o predicadores a través de los medios en internet o todo eso. Puede ver pastores, predicadores que traen la ropa rota, que andan con tirantes, con playeritas de tirantes, con los pelos parados y todo eso, ¿verdad? Dios no les permitía a ellos andar de esa manera, porque de lo contrario dice que podían morir por necesidad de que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él es santo. Él no va con la moda. Él no va con las modas, porque la moda no proviene de Dios. Las modas de este mundo provienen del maligno, de las corrientes, de esas corrientes satánicas y todo aquello que hace deshonra a Dios, al Dios creador y dador de vida. Fíjense que hasta el momento de que el sacerdocio fue instruido desde Moisés, no hubo necesidad de cambiar ese sacerdocio. Fue corriendo con el tiempo. Pero cuando llegamos a que el sacerdocio que Dios instituyó mediante Moisés para dárselo al pueblo, hubo un cambio drástico cuando llegamos cuando el pueblo de Israel fue exiliado. Ahora el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, fue llevado a Asiria, en esa deportación, por causa del pecado, por causa de que los sacerdotes no testificaban lo que Dios mandaba. Levantó profetas y profetas y profetas y les mandó juicio.
¿Cuál fue el juicio? Echarlos fuera. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando la palabra del Señor Gloria a Cristo. enseña que para volverlos nuevamente tenía que pasar 70 años, según lo que nos dice, ¿verdad?, el libro de Jeremías y de Daniel. Tenía que pasar 70 años en exilio, en cautiverio allá al pueblo de Israel. Especialmente le estaba hablando a las 2 tribus del reino del sur, porque Israel se había dividido: 10 tribus reino del norte con su capital que era Samaria, y 2 tribus que era el reino del sur con su capital que era Jerusalén. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y al regresar, lo que nos enseña, si usted ha leído el libro de Esdras y de Nehemías, nos enseña cómo comienzan a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros, para comenzar a hacer nuevamente ese pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo ahora ese pueblo? Un pueblo que había salido cautivo, que había sido mixteado con aquellas personas que estaban allá. Si la palabra del Señor demanda que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, tenían que ser hijos de Aarón, la descendencia de Aarón. Ahora, al regreso de esa cautividad, no cualquiera podía ministrar allí. Se encontraron con un problema. Y el problema era que no podían dar veracidad de su línea genealógica, de su árbol genealógico. No podían ellos, muchos de ellos, o la gran mayoría, dar evidencias de que ellos eran de los hijos de Aarón, directamente. No era fiable. Muchos decían en uno de los, me parece que era en el libro de Nehemías, que habla acerca de un hombre, el cual le llamaban el árabe. Fíjese que ese hombre, si nosotros vamos a buscar, ese hombre era de los de la dispersión, de la diáspora, aquellos que habían salido, pero que de una u otra manera regresó y habitó allí. Esa persona era un mestizo, una persona mixteada entre judíos y árabes. Aleluya. Decía él ser judío, pero ellos, los judíos, lo llamaban el árabe. No lo llamaban como judío, no lo llamaban nada más por su nombre. Llamaban su nombre y le decían el árabe. Porque los judíos procuraban mantener su línea de genealógica santa, pura, sin contaminarse, porque Dios se los había demandado. Ahora, especialmente al pueblo de Israel, a sus sacerdotes. No podían probarlo. Se encontró Esdras, el sacerdote, con una persona que era fiable y era de veracidad, que era descendiente de los hijos de Aarón, de la línea directa de Aarón. Ahora, ¿quién era este hombre? Era Sadoc. Ahora, ¿qué dijo Esdras? Bueno, pues si de aquí en adelante, como los demás no son confiables, no son de una veracidad verdadera, ahora lo que tenemos que hacer es guiarnos a partir de Sadoc. De aquí en adelante, si no es descendiente de Sadoc, no puede ser sacerdote. Por lo tanto, no puede haber ningún sumo sacerdote que no sea de la línea de Sadoc, por la necesidad que había de mantener pura esa línea sacerdotal. Eso siguió siendo instituido conforme a la palabra del Señor, porque él venía de la línea de Aarón, y todo lo demás que demandaba Dios lo tenían que cumplir. Aleluya. Eso sigue con los pasos de los años, hasta llegar en el año 134 antes de Cristo,
hasta el año 63 a.C. Cambia de una cierta manera. ¿Por qué cambia? Cuando nos encontramos con los asmoneos, que a cierta manera ellos tuvieron o se entremezclaron con los macabeos. Ellos ahora lo que hicieron como sacerdotes o en cuanto al sacerdocio, lo que hicieron ellos fueron personas que no se dedicaron a ministrar, que no se dedicaron a lo que es, vamos a decir, el área religiosa, sino que ellos se dedicaron a la conquista. Ellos querían conquistar terreno. Y se dice que para esos tiempos el terreno o la cantidad territorial que Israel logró adquirir fue semejante a lo que David y Salomón tenían en sus tiempos de terreno, por causa de que los sacerdotes se empezaron a apartar, empezaron a dedicarse a lo que es la conquista. De allí viene ahora los romanos en el año 63 a atacar y a conquistar. Y cuando ellos logran conquistar lo que es Israel, ahora cambia radicalmente el sacerdocio. ¿Qué es lo que hacen? Que ahora el Imperio Romano dice quién va a ser el sumo sacerdote. Aleluya. Sin importar de dónde sea. Ahora el sumo sacerdote iba a ser puesto por el Imperio Romano. Pero aquí sucedió algo. Desde acá con los asmoneos, Dios había separado vamos a decir, la religión del Estado, de lo que es cosa política, de lo que es el gobierno. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿Por qué razón? Por la razón de que si un ministro, o vamos a decirlo, si el gobierno, el gobernador, el rey de esa región era sacerdote y era un mal rey y era un mal sacerdote, lo que ahora hacía el pueblo era que lo mataban. Y por eso los sacerdotes no duraban. Y había cambio de reyes, y había cambio de sacerdocio a cada rato, porque el pueblo se levantaba, porque juntaron todo, porque ahora eran como los políticos de hoy en día, ¿verdad? A Dios no le agradó eso. Y cuando llega el Imperio Romano, nosotros podemos encontrarnos en las Escrituras de que los sacerdotes, los que estaban en el Sanedrín, que eran los religiosos que se encargaban de gobernar, de dar o de juzgar al pueblo de Israel, ahora ellos están involucrados y entendiendo a quién, a los romanos. Y ellos decían, esto no es bueno para el imperio. Aleluya. Porque ahora eran ¿qué? Ahora eran políticos. Se mezclaron con la política. Es por eso que usted muchas veces va a encontrar que los llevan allá al juzgado con los reyes o con las personas que encargadas de esa jurisdicción. Hay un cambio tan drástico, tan grande, pero cuando llega Cristo, al nacer Jesucristo, hay un cambio radical. Fíjese que la Escritura nos habla acerca, y dice que la carta a los hebreos es una de las cartas más exquisitas en información acerca del sacerdocio. Dice que la carta a los hebreos presenta al sacerdote distinto, pues lo lleva a su origen y lleva al sacerdocio del Señor Jesucristo. Dice que el sacerdote es el sacerdocio o el sacerdote del origen. Fíjese que no podía ser ninguna persona que no fuera de la tribu de Leví. Siempre manténgalo
en su mente fresco. ¿Jesucristo de qué tribu era? De la tribu de Judá. Entonces, por la ley, Jesucristo no podía ser sacerdote, sumo sacerdote. Él no podía hacerlo. La carta de los Hebreos nos explica el sacerdocio original, que viene desde Melquisedec. El plan de Dios era un sacerdocio, un reino de sacerdotes, gente santa. Cuando esto llega a suceder, vamos a decir, en Salmo capítulo 110, versículo 4, el que lo encuentre primero me lo lee. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. ¿Quién me encontró? Gloria. Juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Ahora no está diciendo según el orden arónico. No está dando un orden conforme a la ordenanza mosaica. Moisés se encargó de instituir los sacerdotes, el sumo sacerdote, el sacerdocio agradable a Dios, el cual Dios quería hacer de ellos un sacerdocio santo, perfecto, un reino de personas o de sacerdotes santos. ¿Qué dice? Que lo iba a hacer según el orden de Melquisedec, sin principio, Aleluya. sin fin, sin padre ni madre, no tenía principio de días. Aleluya. Una persona de la cual Dios da testimonio. No está dando testimonio un hombre. La palabra de Dios, Dios mismo testifica acerca de Melquisedec. El sacerdocio que Dios quería era un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a entender un poquito esto. ¿Qué era Melquisedec? ¿Quién me dice? Rey de Salem. ¿Y qué más era? Sacerdote de Dios Altísimo. Escuche, él era rey y era sacerdote. Aleluya. Él era una persona que juzgaba conforme a la palabra de Dios, sin doblez, con justicia. Dios testifica de él y era su sacerdote. Ahora, Melquisedec, o más bien dicho, hablando de Jesús, vamos a Hebreos capítulo 7 para entender un poco más esto. Hebreos capítulo 7. Dice de esta manera, Hebreos capítulo 7. Voy a leer del versículo 5 al versículo 10. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, a quien ciertamente recibe, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio
de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó él los diezmos, también Leví, que recibió, y por decirlo así, en Abraham pagó él los diezmos, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fíjese que Melquisedec, según el testimonio bíblico, es mayor, porque ese testimonio lo da la palabra. Dice que él bendijo al que tenía la promesa. Dios hizo una promesa a Abraham, que de él haría una nación grande, una nación de gente santa, una nación de sacerdotes. Aquí cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta cómo comienza a cambiar radicalmente el sacerdocio. Da un giro completo hacia lo que Dios originalmente quería, lo que Dios tenía en sus planes desde un principio. Aquí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice de esta manera, 2, versículo 17 de Hebreos, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, Jesucristo, gloria al Señor, viene a hacer algo grande. Cuando en tiempos de Moisés, el sacerdote no podía entrar a cualquier hora al lugar santísimo. El sacerdote no podía presentarse delante de Dios como él quisiera. Aleluya. Había un orden, había mandatos para que se pudiera presentar. Y la única manera en que podía entrar el sacerdote al lugar santísimo, lo más adentro del templo, el santo de los santos le llaman los judíos, a ese lugar solamente podía entrar en el mes séptimo. En el mes, el mes séptimo, a lo que es el día 10 del mes séptimo. Era una vez al año. Y ese sacerdote lo que hacía era presentar sacrificio por él para purificarse. Y después de presentar sacrificio por él para purificarse, para el perdón de sus pecados, ahora lo que hacía era que se presentaba delante de Dios con el sacrificio del pueblo. ¿Ok? Con el sacrificio del pueblo. La sangre que se derramaba de esos machos cabríos o de ese macho cabrío, el cual se presentaba a Dios en expiación por el pueblo, si no le era agradable a Dios, si Dios no lo recibía, ¿quién moría? El sacerdote, ¿verdad? No moría el pueblo. Vea la función del sacerdote desde lo que es el sacerdocio el levítico. El sacerdote moría por el pueblo. El sacerdote tenía que ser un mediador delante del pueblo. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Un mediador entre Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Alguien que vino a morir por el pueblo. Porque el sacrificio, la ofrenda de expiación que el pueblo presentaba no era agradable a Dios, porque no eran sacrificios perfectos. Ahora Jesucristo lo que hace es presentar un sacrificio perfecto, un sacrificio aceptable a Dios, entrando no con sangre de machos cabríos, ni de bueyes, de becerros,
no presentando nada sino su propia sangre. ¿Qué era lo que presentó? Su vida. Se presentó a sí mismo delante de Dios. Y lo que hizo Él Alabanza. fue presentarlo de una vez y para siempre. No lo presentó cada año, porque el sacerdocio de Jesucristo es único. Había una necesidad de un sacerdocio perfecto. Ahora, vamos a entrar un poquito en detalle ahí. Cristo vive. Capítulo 17 de Hebreos, Aleluya. capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí está dando testimonio de quién, de Jesucristo. Los sacerdotes no se habían hecho sacerdotes por ellos mismos, habían sido ungidos, habían sido presentados, habían sido consagrados por parte de Moisés, porque así Dios lo demandó. Ahora, ¿quién estaba presentando el nuevo sacerdocio? Era Dios a sí mismo, a través de Jesucristo. Y lo que es en Hebreos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Perdón, el versículo, sí, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Ya que consiste solo, está hablando de la imperfección, dice, del ministerio sacerdotal de los levitas. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Escuchó bien? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdocio se había convertido, como les mencionaba, algo solamente que consistía en comidas, en bebidas, en lunas nuevas, en festividades, en algo religioso, en algo abominable delante de Dios. Ahora, cuando Jesucristo llegó, ese sacerdocio se torna en algo más allá de lo que nosotros tenemos aquí hasta el día de hoy, y también aquí en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, dice al versículo 10 al final, dice, impuestas hasta el día de reformar las cosas. Y ahora aquí en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora vino a haber ese cambio. Cristo es el sumo sacerdote. Amén. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué dice que es Cristo aparte? ¿Qué es Cristo también? Si Cristo es el sumo sacerdote, ¿Cristo qué más es? Es la cabeza de la iglesia. ¿La iglesia qué es? Aleluya, santo. Su esposa. Pero ¿qué más es? Si Cristo es la cabeza. ¿Qué más falta? Perdón. El cuerpo. Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 19, verso 6?
Ya lo dijimos. Que Dios quería un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Verdad? Aleluya, santo Jesús. Un reino de sacerdotes. Y gente santa. Ahora, escuche y entienda bien esto. Jesucristo no es el orden levítico. Es según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿qué somos nosotros? Un reino de sacerdotes. Pero ¿qué quiere decir? Si los sacerdotes tenían que ser descendientes ¿de quién? De Aarón, para poder ser sacerdotes, entonces nosotros somos linaje. ¿Qué dice la palabra? Somos el linaje escogido, la nación santa, pueblo adquirido por Dios, Aleluya. para ministrar las buenas nuevas de salvación. Fíjese que nosotros somos el linaje de Jesucristo. ¿Mediante qué? La fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, santo Jesús. Ahora, el sacerdocio viene a regresar al origen. El origen era desde Melquisedec. Era lo que estaba queriendo Dios, nos está mostrando. Pero Melquisedec era un gentil que representaba a la humanidad. Y que es Jesucristo. Lo que hace hoy en día representa a todo aquel que en Él cree para que éste no muera, mas tenga vida eterna. Aleluya. Representa a lo que le dijo a Abraham en la promesa a Dios. Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de un sacerdocio santo, de un reino de sacerdotes. Entonces usted ya no es más el que era. Ya no es más un gentil. Dejó de ser un gentil. Ahora vino a ser ¿qué? Sacerdote. Ahora es el linaje de Jesús. Porque no fuimos engendrados de carne, mas de la voluntad de Dios, dice la palabra. Ese es el sacerdocio que nos presenta el Nuevo Testamento. Un sacerdocio santo, según la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que que la ley se cumple en el amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, dice. Y se cumple en él amar ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios. Si nosotros vamos a Mateo, a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 30 al 33, la escritura nos habla y nos dice que en tiempos de Jesús, aún los eruditos, las personas estudiosas, ya sabían, ya entendían en qué se cumplía la palabra del Señor, que era en el amor, que era en el amar a Dios y en el amar al prójimo. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo, no es Mateo 12, es a Mateo capítulo 5, cuando viene a Nicodemo de noche. Alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Juan, sí, me perdí. Juan capítulo 5, ciertamente. Juan capítulo 5. Dice
que este hombre ya sabía acerca de ese amor de Dios o del amor que Dios demandaba a los seres humanos. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Juan 3, capítulo 3, dice que Nicodemo se presenta delante de Jesús. Y hay una porción donde se le dice, se me olvidó apuntar esa porción, se me quedó esa porción, se me perdió completamente esa porción. Pero este hombre, a lo que voy es de que le menciona y le menciona a Jesús acerca de en lo que está el cumplimiento de la ley. Le dice perfectamente, le dice que hay que guardar la ley de manera que se cumple en el amar a Dios y el amar a su prójimo como a sí mismo. Y en Marcos capítulo 12, ahora sí, vamos a Marcos capítulo 12, dice de esta manera, versículo 30 al 33. Marcos capítulo 12, versículo 30 al 33, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de un sacerdote? Aleluya, santo Que si no hay amor en nosotros, no está Cristo en nosotros. Gloria. Que si no somos reflejándolo a Él, si no vivimos conforme a su palabra, no podemos ser sus discípulos, porque no provenimos de Dios. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo? Que una persona que no tiene amor no es nada, no es nadie. Y en Lucas capítulo 24, versículo 27, dice de esta manera, Lucas 24, 27. Santo el Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Aquí está hablando del camino, cuando iban en el camino a Emaús, sus discípulos. Dice que iban caminando, iban tristes por cuanto la palabra del Señor nos dice por cuanto la crucifixión, ¿verdad? Porque aquel que ellos pensaron que era el Redentor, el que venía a salvar a Israel, había muerto. Se había acabado su esperanza para ellos. Pero Jesucristo se les aparece y no lo conocieron. Dice la palabra que ahora Jesucristo les viene y les empieza a mostrar. Les empieza a través de la Escritura. Alabanza. Dice, comenzando desde Moisés, les empezó a mostrar el sacerdocio levítico. Les empezó a mostrar las promesas, el sacerdocio de Melquisedec. Les empezó ahora a ir a los profetas, a mostrarles. Y les dijo a ellos todo lo que el Cristo tenía que padecer. Santo el Señor. Dice la palabra del Señor que la iglesia, lo que el Espíritu Santo, o más bien dicho, que Jesucristo iba a enviar al Espíritu Santo, el cual iba a dar una revelación progresiva acerca del ministerio de Jesucristo. Les comenzó a enseñar, les comenzó a instruir, les comenzó a abrir el entendimiento para que entendieran lo que Jesucristo vino a cumplir.
a llevar ese sacerdocio tal cual Dios quería que fuera. Estoy buscando San Juan capítulo 16, versículo 14, que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga, en el versículo 13 de Juan 16, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo muestra a la iglesia lo que es el sacerdocio, lo que Jesucristo quiere de mí, lo que Jesucristo quiere de ti, lo que Dios quiere, porque de allí comenzaron a entender. Bueno, les empezó a explicar desde Moisés, siguiendo por los profetas, les empezó a enseñar cada una de las cosas que se cumplen en Jesús, para que entendieran ese sacerdocio, que ahora no es del orden levítico, para que entendieran lo que la palabra del Señor nos enseña. Aún Efesios capítulo 5 habla algo interesante aquí. Efesios capítulo 5, versículo 2. Aleluya, El Santo que me lo Jesús. encuentre primero lo lee, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Lea el versículo 1 y 2, el que lo encuentre primero. 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Aleluya. y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Fíjese que esta porción nos habla y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está hablando de que nos tenemos que entregar como Cristo se entregó. Cristo se entregó sin medida, se entregó totalmente, aún entregó su vida por nosotros. La palabra del Señor también nos enseña que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Alabanza. como una ofrenda grata, fragante al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que solamente es apartarnos del mal y ya con eso. Pero aquí nos está hablando de un fruto. Dice que nuestro sacrificio vivo tiene que ser una ofrenda grata, dice asimismo, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nosotros vemos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 9, nos va a estar hablando algo semejante. La ofrenda y el olor grato que Dios demanda de nosotros no solamente es venir, congregar, leer la Biblia y dialogar con Dios regularmente. La palabra del Señor nos enseña que el sacerdocio va más allá de lo que nosotros entendemos. Hebreos 9 al 12 dice de esta manera: Aleluya, Santo Jesús. lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y en bebidas de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El ser un sacerdote nos está enseñando que va más allá, que va aún en las obras, en el fruto que nosotros damos, porque tiene que ser algo respetable. Gloria. Fíjense que muchas de las veces las personas no nos creen, y una de las cosas por las que no nos creen es por nuestro testimonio, porque no nos conducimos como Dios nos demanda. Aleluya. Y dice las personas, ¿esta es cristiana? ¿Esta es cristiana? No, para ser como ellos mejor me quedo aquí. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Aleluya, Santo O Jesús. semejantes cosas que dicen las personas por causa de los sacerdotes que somos nosotros. Porque la palabra de Dios dice que por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Entre quién? Entre los gentiles. Porque nosotros no entendemos el sacerdocio, no sabemos lo que somos. Ahora, hay cosas bien interesantes en la Escritura que nos llevan a nosotros ser, o que nos enseñan a que nosotros debemos ser más allá de lo Gloria. de lo simple. Dice el versículo 29 del 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vemos cómo Jesucristo hace un cambio radical, quita el pecado, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Dice la palabra del Señor en lo que nosotros leímos, me parece que es en Levítico, cuando fueron consagradas las cosas, dice que cuando fueron consagradas, fueron ungidas con el aceite de la unción. Y toda cosa que tocare el altar y que tocare todos los utensilios y todo lo que se usaba en el templo, esa cosa iba a ser santificado por causa de la unción que estaba en aquel utensilio del templo. Si las vestiduras de los sacerdotes habían sido purificadas, más bien dicho, habían sido ungidas, como los sacerdotes vestían sus vestimentas cada vez que iban a estar en el templo ministrando, ahora eso los purificaba, los santificaba. Si ellos tocaban los utensilios en los cuales estaban usando, eso los santificaba. Ellos se mantenían en una unción constante que los presentaba agradables a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Jesucristo hizo de nosotros lo mismo, pero necesitamos una comunión constante con Él. Necesitamos mantenernos en su obra para que nosotros vayamos siendo limpiados, purificados, tocando las cosas del Señor, involucrados en ese sacerdocio. De lo contrario, no hay unción, no hay santidad. Aún nos habla acerca, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y empieza a decirnos, a darnos instrucciones, pero dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces nosotros tenemos que mantenernos allí, constantes en el ministerio, en las cosas que a Dios le agradan, haciendo, cumpliendo nuestra función. Y fíjese que aún aquellas cosas gratas y fragantes van más allá de lo que nosotros pensamos. Tal vez a muchos no les guste, pero es que esto es así. Aleluya, santo. Y los voy a llevar a Filipenses capítulo 4, versículo 18 para hablar un poquito de esto brevemente. Usted piensa que con venir a la iglesia, usted piensa que con leer, usted piensa que con lo que hace así nada más, ya estuvo. Y lo que yo pienso, lo que muchos pensamos, ¿verdad? Va a cambiar nuestro pensamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Fíjense que aquí estaba pasando algo. Había necesidad. Y algo se nos hablaba semejante a esto ayer. Que Dios, o vamos a decirlo, Jesucristo, es una persona que viene a cumplir nuestras necesidades, que Él quiere cumplir nuestras necesidades, ayudarnos en nuestras necesidades. Pero nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, tenemos el pensamiento de que todos nos tienen que ayudar porque son cristianos. Yo vine a la iglesia y todos me tienen que ayudar. Pero cuando vienes a Cristo, Él dice que tú tienes que entregarte todo. Tú estás para ayudar. Tú estás para dar. Tú estás para hacer bendición. Tú estás para los demás. Pero yo no entiendo eso. Yo no estoy para mí. Yo no estoy para los demás, nada más para mí. Para suplir mis necesidades, para dar acá. Pablo estaba pasando necesidad. El ministerio demandaba que él anduviera llevando la palabra del Señor, supervisando las obras, supervisando las iglesias donde se había levantado por el ministerio. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que eso es ofrenda agradable, sacrificio acepto, ofrenda fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso va más allá. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio no era cumplido por los levitas, no era cumplido por los de la línea arónica, porque ellos estaban así, para acá, para acá, para acá, para acá. Fíjense que ayer hablaban de una viuda. ¿Sabe la razón por la cual las viudas quedaban desprotegidas? Es porque los sacerdotes se encargaban de quitarle lo que tenían y le decían: nosotros lo vamos a administrar ahora y a ti no te va a faltar nada. Le quitaban sus propiedades, le quitaban sus bienes, lo saqueaban, y ahora ¿qué hacía esa viuda? Se quedaba desamparada, se quedaba mendigando. Pero nosotros tenemos que entender que Jesucristo cambia las cosas radicalmente para cumplir la palabra del Señor. Ahora nosotros estamos no para quitar, sino para dar. ¿Pero quién? El cuerpo de Cristo, los sacerdotes,
los que son linaje escogido, adquirido por Dios. Ese linaje santo. Están para dar. La obra requiere ministros, no solamente que vayan. Dice que la iglesia de los que le habían entregado aquí a Pablo esa ofrenda, llegaron y le dijeron: aquí está para la necesidad de la iglesia y tuya. Y hay muchas veces Pablo les enseña a las iglesias que tienen que aportar, que tienen que soltarse, dejarse caer con su aportación económica. Cuando la iglesia estaba pasando necesidad en Jerusalén, dice que pedía ofrendas para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la conquista de los romanos, o lo que había pasado en el año 70 por el general Tito, fue destrucción de Jerusalén. Había quedado arrasado, había una gran hambruna, y ahora allí había ministros, había predicadores del evangelio. Ahora, ¿qué estaban pasando la iglesia de Jerusalén? Hambruna. Pasaba necesidad. ¿Qué hacían? Las personas de las otras congregaciones enviaban sus aportaciones económicas. ¿Y eso qué dice? Que es aroma grato. ¿Por qué razón? Porque no se lo estaban dando al hombre, se lo estaban dando a Dios. Va más allá de lo que entendíamos. Aleluya. Era para soportar la obra. Pablo les dice a los corintios que ellos, fíjense que ellos tenían el querer. Y muchas veces habían querido, pero que ahora les rogaban que por favor lo pusieran por obra. El querer como el hacer, que dejaran de andar solamente queriendo, que ahora sí se cayeran con lo que les tocaba para sustento de la obra. Pero ¿qué dice la palabra? Que es algo que Dios demanda de nosotros. Tener cuidado de los necesitados. Usted no es un necesitado, usted tiene. Vea cómo el sacerdocio va más allá. ¿Qué hizo Cristo? Suplió las necesidades. Dice que nosotros tenemos que ser conforme o ir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no tuvo en mucho el ser en forma de Dios, sino que despojándose de sí mismo, dejando allá su lugar con el Padre, se hizo hombre y se vino a dar completo por ti y por mí. Vino a traerte salvación, vino a traerte sanidad, vino a traerte bendición y vida eterna, vino a traerte abundancia, vino a mostrarte lo que es el amor al prójimo, lo que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor a tu prójimo como a ti mismo. Vino a ministrar, vino a enseñar lo que Dios demanda. ¿Y qué nos enseña? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice de esta manera, Primera de Pedro, Aleluya. capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Dice, voy a leer del versículo 1. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En ese nombre es en el que nosotros hemos sido sacerdotes. Tenemos que ser edificados y presentar esos sacrificios espirituales aceptables a Dios. La razón
por la que el sacerdocio levítico falló o fue fallido es porque comenzaron a hacerlo de una manera rutinaria y comenzaron a hacer las cosas para ser salvos. Pero dése cuenta que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Ya estaba ahora en Dios, pero ellos ahora comenzaban a hacer las obras para ser salvos, para agradar a Dios y para vivir una vida que llevaron a una religiosidad de la cual Dios no se agradó, porque ellos ya eran el pueblo de Dios, Santo es el ya Señor. estaban allí, ya no necesitaban hacer nada para ser salvos. Ahora lo que necesitaban eran conducirse como sacerdotes. Ahora nosotros no necesitamos dar ofrendas, dar diezmos, dar ayudas a los demás para ser salvos. Nosotros necesitamos entender que somos salvos por la fe que es en Cristo Jesús, pues no es por obras, mas es por gracia, para que nadie se gloríe. Mas ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que el fruto de esa salvación tiene que, va bien, la fe que nos hace salvos tiene que producir un fruto que no es para salvación, sino que es por la fe en Cristo Jesús, para gloria de Dios, porque Él es digno. Porque Él es digno. Escuche esto, porque Él es digno. Él es merecedor de que usted se presente con todo lo que Él le pide para Él, no para la persona que tiene necesidad. Estas iglesias ofrendaban y le daban al pueblo, a la iglesia primitiva, pero ellos se lo daban a Dios. Pero usted se lo da al pastor, o se lo da al predicador, o se lo da a la iglesia de allá, o a la iglesia de allá, para ser salvos, para agradar a Dios. Pero Dios quiere que se lo demos porque ya somos salvos. Porque ese es el fruto de los sacerdotes, de los hijos de Dios, de los que obedecen y honran a Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es en gratitud a Dios, en obediencia a Dios, en santidad a Jehová, y eso sube como un sacrificio agradable, por un aroma grato, fragante delante del Señor. Dice, para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Si nosotros no somos del orden arónico, si nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde, si somos linaje escogido, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10, donde estábamos, solamente del versículo 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos? Somos sacerdotes de Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué predicaba Jesucristo? ¿El reino de quién? De Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado a nosotros, se ha acercado a ustedes. Aquí está.
El reino de Dios. ¿Y qué es ese reino? Un reino de sacerdotes y gente santa para su Dios. Hay pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis. Capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice de esta manera, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el 5:10 de Apocalipsis? 5:10 de Apocalipsis. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis 20, versículo 6? Alabanza. 20, versículo 6 de Apocalipsis. Dice, bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quién viene con Jesucristo a la tierra cuando venga en su segunda venida, donde todo ojo le verá? Dice que viene con sus santos. ¿Con quiénes? Con su iglesia, con aquella nación santa, con su reino de Aleluya, Santo sacerdotes Jesús. y gente santa. Con ellos va a venir. Muchas de las veces nosotros enseñamos y decimos, es que en el cielo solo se va a adorar. Todo el tiempo vamos a estar adorando, santo, santo, santo. La palabra del Señor va más allá. ¿A qué viene Jesucristo? A reinar 1000 años. Gloria a Cristo. ¿Y quién va a ministrar Aleluya. a ese Dios altísimo que comienza ministrando Melquisedec y que sigue continuamente siendo ministrado? La iglesia, el cuerpo de Cristo, esos que fueron adquiridos con sangre santa, esos que viven conforme a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el sacerdocio en el Nuevo Testamento, que viene desde el Antiguo Testamento enseñándonos, y eso es lo que manifiesta a Dios a la iglesia. Eso es lo que soy y que no entendía. Eso es lo que es y que no entiende o que no entendía usted. Poder en Cristo. Aleluya. ¿Qué es usted? Aleluya. Alguien que quiere que todo el tiempo le estén ayudando. Aquí en la iglesia muchas veces se dice, ¿será que todos fuimos llamados para predicar? Ahora entiende lo que dice la palabra. Fuimos llamados para pregonar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué eres? Un sacerdote. Para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es? Predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿fuiste llamado para predicar o no? Todos fuimos llamados a predicar. ¿Cuál es la respuesta? Aleluya, Santo. El ministerio principal es la predicación. Alguien que lleve el mensaje de salvación a las almas, aquellos que no conocen, porque la palabra en Romanos dice que hasta que no sea completado el número de los gentiles, Jesucristo no viene por su iglesia. Gloria. Entonces, ¿cómo es? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Para que entendamos esto. Romanos capítulo 10. Vamos a su versículo 10 en adelante. Perdón.
Sí, del versículo. Gloria. Donde habla acerca de cómo eran. Y también dice, voy a leer capítulo 10 en adelante. Dice, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Entiende eso? ¿Por qué no voy a predicar? Porque no he creído. ¿Por qué usted no va a predicar? Porque no ha creído. ¿Por qué no va a predicar y por qué no voy a predicar? Porque no todos obedecieron. Aleluya, Santo Jesús. Porque para obedecer se necesita creer. Si el doctor te dice, tómate este medicamento y te vas a sanar de la gripe. Si tú no crees, no te lo tomas y no vas a sanar. Si tú no crees, no te lo tomas. Pero si tú crees, tú te lo tomas y vas a sanar porque obedeciste. Si tú no predicas, es porque no crees. Por eso no obedeces. Y porque no sabías que tú eres un sacerdote. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que no hay, vamos a Gálatas capítulo 3. Aquí ya nos dijo que no hay diferencia entre nadie. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice de esta manera. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Apocalipsis dice, y se abrieron los libros, y fueron juzgados todos los muertos, grandes o chicos y pobres, dice. Grandes y pequeños, ricos y pobres, todos fueron juzgados. Pero menciona, dice, grandes y pequeños. Aquí dice que no hay diferencia. Cuando usted acepta a Cristo, ya no hay para Cristo una vista de que usted es hombre o que es mujer. Usted es un sacerdote del Señor. Usted tiene que predicar la palabra del Señor. Aleluya, Santo Jesús. Usted es el ministro, usted es la ministra del Señor. Usted tiene que predicar. Usted y yo, cada uno tenemos que predicar el Evangelio. Qué cómodo es estar aquí parado predicando la palabra, con aire acondicionado, debajo de este techo que nos cubre de la inclemencia del sol, de la lluvia, del viento, de todo. Qué bonito. Pero Cristo no estaba debajo de un lugar como este.
Él estaba bajo la voluntad de su Padre. Por eso es que llegó a cumplir ese sacerdocio. Y hoy en día está allí presente como un sacerdote. Fíjense que hoy en día Él está allí. Dice que fue llevado a la presencia del Señor. Está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él ahora está haciendo la función del sacerdote, intercediendo por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Él sigue trabajando. Él dice, mi Padre trabaja desde el principio, por lo tanto yo también trabajo. Pero tu Padre y mi Padre no es Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo y todos no trabajamos para Dios. Trabajamos para la vanidad. Trabajamos para este mundo. Trabajamos para el patrón. Trabajamos para todo lo que conviene según nosotros, pero no para Dios. Entonces, espero que cada uno de nosotros entendamos lo que es el sacerdocio que nos presentan desde el Antiguo Testamento y que nos muestra con claridad el Nuevo Testamento, que va más allá de lo que yo entiendo aquí muchas veces. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres un Dios alto y sublime, que tú nos ministras y que tú nos enseñas por tu gracia y por tu misericordia, para que podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, el cual quieres que sea cada uno de nosotros, hombre o mujer, grande o pequeño, rico o pobre. Tú eres Dios de vivos, tú eres Rey de reyes, Dios de todos. No hay nadie que pueda impedirte ser el Dios de cada uno de nosotros, más que nosotros mismos. Por eso te pedimos que nos ayudes a vencer esa incredulidad, que nos ayudes a obedecer tu mandamiento, que nos ayudes a ejercer nuestra función como sacerdotes que somos del Dios Altísimo, que con tu Santo Espíritu nos guíes, que pongas en nosotros el querer como el hacer, para que haya, Señor, obreros que vayan a predicar las buenas nuevas, para que haya obreros en tu mies, la cual es mucha, Señor, de la cual hay necesidad, ministros en el nombre de Cristo Jesús, para que predicar en estos postreros tiempos. Te damos gracias por esta administración, te damos gracias por esto que nos has hablado a cada uno. Te pedimos que nos ayudes a salir adelante cada día, a no negar tu obra, sino a negarnos a nosotros mismos de esta vida flácida, de esta vida simple, de esta vida que no es agradable a ti, pues es una vida pasiva, una vida sin Cristo, una vida de apariencia. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser hacedores de tu perfecta voluntad, que tu obra sea en nosotros como tu palabra lo dice, con tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad, toda justicia, y que haya ese cambio radical en nuestras personas para hacer ese reino de sacerdotes y gente santa para ti, nuestro Dios alto y sublime. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.